Bereshit bara Elohim et asamayim be'et aretz. Be'aret estaba tohu babohu. Y había tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malchuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre de nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón, y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte, cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, Hashem tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto. Porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado a Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de Adonai tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicie la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos le verán, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sígueme. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria, honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai, Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos ha redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino. Nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruye en la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso.
Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Damos gracias a Elohim porque conforme a su gracia, a su misericordia, comenzamos este nuevo capítulo de el testimonio que he recibido. Y en el contexto de el comienzo del nuevo año, que para nosotros el año mesiánico comenzó el día del Señor, el 21 de septiembre. Siempre, generalmente, el día del Señor para nosotros comienza el primer día de semana antes de la fiesta de Rosh Hashanah judía. Ellos celebran el cuarto día con la salida de la luna nueva, es decir, con la luna nueva, coincidente con la luna nueva. Nosotros con el primer día de la creación, cuando Elohim dijo sea la luz, y fue la luz verdadera que ilumina a todo hombre, la cual vino a este mundo y que es el Hijo de Elohim. Ese es el día que marcamos como nuestro primer día del año, el primer día de la creación, el día de Adonai. Así que en este contexto comenzamos el capítulo número 56 del testimonio del Espíritu que he recibido. En el capítulo 6, que aunque dimos una panorámica general, vamos a irlo tratando conforme al testimonio que hemos recibido. Vamos a ir tratando este capítulo. Vamos a leer el capítulo 6. Lo vamos a leer en una Reina Valera, que es, si así pudiéramos decir, la Biblia que utilizan la mayor parte de las personas. Y vamos a ir dando el testimonio que hemos recibido. Después de esto, el Mesías fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces el Mesías dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó el Mesías aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que él había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo
Jehoshua, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jehoshua no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, le vieron que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yud-He, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, que estaba al otro lado del mar, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que él no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que el Mesías no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscándole, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió él y les dijo: de cierto os digo, emet, emet, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió el Mesías y le dijo: esta es la obra de Elohim, que creáis en aquel que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues hace tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras hace? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. El Mesías les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. El Mesías les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? El Mesías les respondió: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Elohim,
Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Elohim, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? El Mesías le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? ¿Quién la puede oír? Sabiendo el Mesías en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si viere al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque el Mesías sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces, el Mesías a los 12, ¿quieren acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim viviente. Él les respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Este es el capítulo número 6, que tiene 71 versículos y por supuesto un contenido bastante abundante, profético y de cumplimiento de las Escrituras. Voy a leer el final del capítulo número 5 para que veamos cierta concatenación. El final del capítulo 5, que aunque fuimos dando testimonio de este capítulo, dice aquí, voy a leer a partir del 40 o del 39. Hay unas versiones que dicen, ustedes escudriñan las Escrituras, y otra dice, escudriñad, como si fuera un mandamiento. Pero verdaderamente es, ustedes escudriñan con mucho cuidado porque esperan encontrar, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto gloria que venga de los hombres. Además, lo conozco a ustedes y sé que no tienen el amor de Elohim. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniere otro en nombre propio,
a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Elohim único? No crean que yo les voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? De manera, hermano, que lo primero es entender que las escrituras, el estudiar las escrituras, no nos lleva a la vida eterna, sino que como él mismo dijo, Moisés escribió acerca de él. Todo lo que está en la escritura era escribiendo acerca de él, para que cuando llegara el momento de su manifestación al mundo, pudiéramos entender el lenguaje que él iba a hablar para hacernos entender que verdaderamente él es el Mesías y que estaba cumpliendo las escrituras. Hermano, a tono con esto, una vez más enfatizo que una cosa son las escrituras y otra cosa es la palabra de Elohim. Las escrituras son, no estoy diciendo de que si están inspiradas o no. Lo que estoy diciendo que hay una diferencia entre escritura y la palabra de Elohim. Las escrituras son relatos, historias, salmos, proverbios, profecía, etcétera, escrita por los hombres y que, como decir, ellas dan, aunque hablan acerca del Mesías, sin embargo, la esencia de que el Mesías viniera al mundo es darnos la vida eterna, que no son las escrituras quienes nos las dan. Por eso no es el tener un conocimiento científico, universitario de las escrituras lo que nos da la vida eterna, sino que si ellas no te llevan a aquel que el Padre señaló, porque toda la dirección de las escrituras señalaban al Mesías, señalaban que Elohim tenía un hijo, señalaban que él iba a mandar a uno, como dijo Moisés, profeta como yo, Elohim enviará y a él deben escuchar y obedecer. Así que todas las escrituras señalan desde el principio al fin, señalan al Mesías, al Hijo de Elohim. De manera que si ese no es el final, el fin de las escrituras para usted, si no ha podido recibir, creer, mirar a aquel al que el Padre envió, sencillamente las escrituras se hacen vanas en sus vidas. Ahora bien, aquí hay algo importante que él dice: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a este lo aceptarían. Usted en este mundo debe entender que, por ejemplo, un embajador, un enviado de un gobierno que es un embajador, habla en nombre del gobierno y del presidente que lo envió. De la misma manera, cuando usted va a un lugar donde alguien está hablando, esa persona habla en nombre de la organización, sea social, política, religiosa, a la cual pertenece y que le ha dado, digamos, esa autoridad para que hable en ese lugar, pero ese va en nombre y con la autoridad que le otorga esa organización. Lo que quiero decir es que esas personas hablan en nombre propio y en nombre
de las organizaciones a las que pertenecen. He aquí la diferencia entre creer en el Hijo de Elohim y una religión. Cuando usted cree en el Hijo de Elohim, en aquel que él señaló, porque dio señal. ¿Cuál es la señal del Mesías? Sus manos, la marca de los clavos en sus manos y su costado traspasado. Esas son las señales del Mesías. Y a ese que traspasaron fue al que Elohim señaló como su Hijo. De manera que cuando usted recibe la palabra de él, él es el que dice que él vino en nombre de su Padre y que la palabra que él hablaba, porque él no vino con un mensaje propio, sino que la palabra que él hablaba era la del Padre. Es por eso, hermano, la diferencia del Mesías, de la palabra del Mesías a la palabra de los hombres. Usted puede decir y creer lo que usted quiera, pero ningún hombre, hermanos, ningún hombre ha sido enviado al mundo para dar la palabra de Elohim. Nosotros damos testimonio de él, pero no tenemos la palabra de Elohim. Solamente la palabra de Elohim salió de la boca de su Hijo, porque su Hijo y Elohim son Ejad, son uno solo. Así que, hermano, por eso es importante hacer esta distinción. Ahora dice que por eso es que él dice que cómo podrán creer si los hombres solamente reciben la gloria los unos de los otros, porque al recibir a uno que no es el enviado de Elohim, lo reciben en nombre de quien lo envió, sencillamente pues se están gloriando uno al otro y no buscan la gloria del Elohim verdadero. Dice él, yo no lo voy a acusar delante de mi Padre. Quien los acusa es Moisés, en este caso a los judíos, que tienen toda su confianza puesta en los 5 libros de Moisés en la Torá. Ellos le llaman Torá. Porque si ustedes creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí. Es decir, que él hace una distinción. Miren, el versículo 39. Ustedes estudian las escrituras. Escritura, una cosa. Número 2. Lo que escribió Moisés. Moisés escribió acerca de él, pero no es la palabra de Dios. Moisés escribió acerca del Hijo de Dios, acerca del Mesías, pero del profeta que debía venir. Y él fue un tipo profético de este Mesías, pero él no es ni la palabra de Dios, lo que ciertamente en un momento determinado tuvo la revelación y no fue Moisés. Escucha, hermano, la Torá son los mandamientos que dio Elohim directamente de su boca. Moisés lo que hizo fue que hizo una legislación acerca de cómo cumplir esos mandamientos. Pero la Torá fue la palabra de Elohim que se manifestó en el monte Sinaí. Eso es palabra viva de Elohim y fue dada por medio de su Hijo, por cuanto nadie ha visto a Elohim, sino que el Hijo, todo lo que él ha hecho, lo ha hecho por medio del Hijo. Así que, hermano, Moisés lo que hizo fue después una legislación que está distribuida en esos 5 primeros libros de las Escrituras y que se conoce como la ley de Moisés, como la Torá o la instrucción de Moisés. Pero la palabra de Elohim en todo el Antiguo Testamento fue esas 10 palabras que dio en el monte Sinaí. Luego están los profetas que tenían tenían profecía, tenían revelación de cuál era la voluntad de Elohim y así la hacían llegar al pueblo de Israel. Profecía es una cosa,
pero la palabra de Elohim viva y directa fue en el monte Sinaí y la revelación que dio por medio de su Hijo. Es por eso que cuando ponemos la confianza en las Escrituras o en el testimonio de los hombres, sencillamente nos estamos perdiendo el pan que Él dio a los hijos. Esto fue a modo de introducción. También quiero leer algunos apuntes que he hecho acerca de este capítulo 6. Dice, este capítulo 6 muy controvertido por el enfoque con que se hizo la traducción, pero nuestro Elohim, que es veraz, siempre revela la verdad. Gracias a que aparecieron los papiros 66 y 75 de Blottmer con fecha cercana al año 200, los cuales omiten el versículo 4 que hace alusión y estaba cerca la Pascua, fiesta de los judíos. Esto fue añadido, es decir, lo correcto es estaba cerca la fiesta de los judíos, pero no define qué fiesta. Así que aquí le tengo los papiros 66 y 75 que en el original aparece y estaba cerca la fiesta de los judíos, no la añadidura, y estaba cerca la fiesta de la Pascua. Dice, así que no se afecta la cronología festiva y el año del ministerio del Mesías, es decir, que tenía que cumplirse que el Cordero era de un año sin defecto, y ese año cuenta desde la Pascua, cuando Él dice destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, es decir, que Él se reconoce como el Cordero de Elohim que va a ser sacrificado para quitar el pecado del mundo, y ahí Él se ofrece hasta la Pascua de su muerte. Es el año agradable del Señor, en el cual está profetizado por el profeta Isaías cuando dijo acerca del año agradable o favorable del Señor. Este año fue un año de gracia donde Él no, su palabra de alguna, es decir, Él no vino a condenar al mundo, Él no estaba condenando al mundo en ese año, sino que la palabra que Él habló posteriormente son las que van a condenar al mundo. Pero en ese año Él vino para traer el perdón, para darse en sacrificio, para lograr el perdón de los pecados que el hombre había cometido contra Elohim. Así que, hermano, el Evangelio eterno ocupa aproximadamente año y medio, es decir, desde el primer mes del año que Él lo restaura, que hoy lo tienen como el mes séptimo, septiembre en este caso, pero Él restaura este primer mes y es unos meses antes de la Pascua. Ahora, cuando se cuenta su ministerio, de Pascua a Pascua, cuando Él se revela como el Cordero de Elohim. Esto hay que tenerlo presente. Recordemos que Él habla como su nombre, el que es, el que era y el que ha de venir, en el presente, en el pasado y en el futuro. En estas 3 dimensiones tenemos que tener presente su palabra. Así que no se altera la cronología en este evangelio, en el evangelio eterno. Dice, en este caso, una gran multitud lo seguían porque habían visto las señales que había hecho en fiestas anteriores, es decir, en la fiesta de la Pascua, en la boda de Caná, etc. En la fiesta de Pentecostés. Y estaba cerca la fiesta de los tabernáculos que se revela en el capítulo número 7. Ahí estaba, comienza la fiesta de los tabernáculos. Así que era el tiempo de esta fiesta de los tabernáculos en que rememora el tiempo en que los israelitas vivieron en tiendas de en cabañas, en tiendas de campañas durante los 40 años en el desierto. De manera que esta fiesta rememora pues
aquellos tiempos, y también es una referencia a que aquel tabernáculo, que fue una, como decir, copia de la que estaba en el cielo, aquel tabernáculo celestial se iba a manifestar, por cuanto él es el templo de Elohim, que puso su tienda de campaña, su tabernáculo. Al él manifestarse como hombre, Elohim estaba poniendo su tabernáculo entre los hombres. Así que, hermano, a la sombra, a la nube y al fuego del Hijo de Elohim es que tenemos que caminar en este mundo, en el desierto de este mundo. Tenemos que caminar a la guianza, bajo la nube y bajo el fuego de el Hijo de Elohim. Así que esta fiesta, la que estaba cerca la fiesta, está tratando acerca de la fiesta de los tabernáculos, que corresponde por cronología, lo que suponía que se debía subir a Jerusalén, y que también algunos cercanos suponen que él subiría a Jerusalén en esa fiesta. Es bueno destacar que esta fiesta rememora la vida en el desierto acampando en enramadas, y uno de los discípulos, Felipe, saca a relucir la necesidad del pan para toda esa multitud que le seguía. El Mesías, aprovechando este contexto, da la señal de la multiplicación del pan y da de comer a la multitud que come el pan, pero que no entendió el sentido de la señal. Lea, en este caso, se relaciona con el milagro hecho por Elohim por medio de su palabra, no solamente en el maná que se dio en el desierto, sino también que dice que el profeta Eliseo por medio de la palabra a el profeta Eliseo con panes de la primicia que se ofrecían para los sacerdotes. Por tanto, el pan que Elohim da es para sus hijos, para el reino de sacerdotes que por medio del Mesías está al servicio de Elohim. Es decir, que aquí él está diciendo que él es el pan verdadero que desciende del cielo, y que este es el pan de los hijos, que este es el pan de Dios para su pueblo. Hay una profecía de Eliseo donde él coge el pan de la primicia para darlo, para repartirlo entre los discípulos. De manera que esta profecía, pues también, como está cumpliendo las escrituras y la palabra de los profetas, pues sencillamente estaba cumpliendo esto. Y como él dijo que ese es el pan verdadero, el pan que Elohim da a su pueblo. Hay otros libros, como dice el apóstol Juan, que hay algunas señales que no están escritas en este libro, es decir, que se escribieron en otros, pero que estas se escribieron para que creamos que este es el Hijo de Elohim, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. De manera que se escribieron otros libros, pero al único que Elohim justificó, lo dice Apocalipsis capítulo 1, que fue el que Juan escribió. Así que dice: vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Elohim panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente pan para que coma. Y él respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente pan para que coma, porque así ha dicho Elohim: comerán y sobrarán. Es decir, que esta palabra
él le estaba cumpliendo también esta palabra del profeta Eliseo y lo estaba declarando como un profeta verdadero. Comerán y sobrará, que fue lo que sobró luego y que él dijo que lo recogieran para que no se perdiera nada. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y sobró, conforme a la palabra que Elohim le había dado a Eliseo. Aparte del maná que fue dado en el desierto, cuando ellos murmuran y piden pan y carne, pues esta señal del Mesías también está en contexto o dándole cumplimiento cuando él está dando el maná en el desierto. Luego lo vamos a ver. Dice, en intermedio de este contexto se describe una íntima pero poderosa señal a los discípulos, y es que en medio de un fuerte viento el Mesías se acerca a la barca caminando sobre el agua, causándole temor a los discípulos, y les dijo: Yud-He, yo soy, frase que lo vincula con el nombre del Eterno, que el Eterno reveló a Moisés, y con el Espíritu que estaba en él, y que desde el principio él estaba en el Padre y con el Padre, y vino al mundo. Es decir, que como dice en el principio, el Espíritu se movía sobre las aguas, pues esto estaba ocurriendo, como dice, que la tierra estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo. No solamente había oscuridad cuando los discípulos se estaban moviendo, sino con un viento fuerte, parece que con el propósito de hundir a los discípulos en medio del mar de Tiberias. Pues allí el Mesías se aparece caminando sobre las aguas. ¿Cuál es el testimonio? Que el Espíritu que se movía en el principio sobre las aguas, el Espíritu del Padre, es el que está en su Hijo, y es por lo cual él puede caminar sobre las aguas, porque él está dando testimonio del Padre. Del Padre. Por lo tanto, el que se estaba moviendo sobre el agua era el Espíritu, el Padre, pero que el Hijo vino a manifestar la gloria del Padre, y a la vez el Padre manifiesta la gloria de su Hijo. Es decir, que ese Espíritu estaba en él y se estaba revelando al mundo. Él es el hombre verdadero y nosotros una imagen terrenal. Es decir, Adán fue una imagen, pero él es el hombre verdadero. Cuando Elohim dijo hagamos al hombre, estaba, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Quiere, como lo estaba leyendo en este comentario escrito que tengo, al él caminar sobre las aguas, pues estaba testificándole a los discípulos que aquel espíritu que se movió sobre las aguas en el principio, el Espíritu del Padre, era que estaba en él. De manera, hermano, que el Mesías existe desde el principio de la creación. Como dice Génesis capítulo 1, fuimos creados a imagen y semejanza de Elohim, de manera que existía alguien que era Elohim, es decir, la vida eterna que estaba con Elohim. Fue el prototipo, aquel hombre, el hombre espiritual, el primer hombre, existe desde el principio y fue la imagen y la semejanza del cual fuimos moldeados del polvo nosotros. Es decir, el hombre moldeado del polvo, Adán, fue hecho a imagen y semejanza de alguien que ya existía. Por lo tanto, el Hijo de Elohim existe desde el principio de
la creación. Debo decir que el comentario que hice acerca de las multiplicaciones de los panes con el profeta Eliseo está en Segunda de Reyes, el capítulo 4, versículo 42. De esta manera vamos al testimonio que he recibido del capítulo 6 de el Evangelio Eterno. Dice: después de esto, el Mesías fue al otro lado del mar de Galilea. Le había leído el final del capítulo 5, donde él había ido al templo de Jerusalén, donde encontró a aquel hombre que había estado en un lecho durante 38 años y que testifica la condición del pueblo de Israel en el desierto, y que luego que él lo ve en el templo le dice: mira, has sido sanado, vete y no peques más. También le hablé acerca de este capítulo, el final del capítulo, donde él explica que él había venido en nombre de su Padre y que el mundo no lo había recibido, que su pueblo, el mundo no lo conoció y su pueblo no lo recibió. De manera que si él dice que si hubiese venido alguien o que si viniera alguien en nombre propio, a él recibirían. Y posteriormente, acerca de que las escrituras son las que dan testimonio de él, que muchas personas la estudian con gran interés, si así pudiéramos decir, pero como él dice, creyendo que en ella van a encontrar la vida eterna, pero no quieren venir a él para recibir esa vida. De manera, hermano, que por estudiar las escrituras no es que recibimos la vida eterna, sino por creer en el Hijo de Elohim, en aquel que Elohim señaló, en aquel que Elohim envió al mundo. Así que a modo de introducción, todas estas cosas, vamos a comenzar conforme el Espíritu esté tratando con nosotros. Es el testimonio que damos. Capítulo 6 del Evangelio Eterno. Después de estas cosas, el Mesías fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó con sus discípulos, y estaba cerca la fiesta de Pascua, la fiesta de los judíos. Ya hemos dicho acerca de esto, de que en los papiros de Bodmer, el número 66 y el 75, nos dice que en los originales está dicho: y estaba cerca la fiesta de los judíos, sin mencionar la Pascua, y que de esta manera la cronología festiva de el Evangelio Eterno y el año, porque al introducir una fiesta de Pascua aquí, se rompe no solo la cronología, sino también el año agradable del Señor, porque el Mesías, solamente como el Cordero de Elohim, su ministerio fue de un año, para que cumpliera la escritura que estaba dicho acerca de él, de que el Cordero debía de ser de un año y sin defecto. Ese debía ser el Cordero que se sacrificara en la Pascua, de manera que no podía ser un Cordero ni de 30, ni de 33, ni de que no fuera de un año. De manera, hermano, que él cumple esta profecía, por cuanto él, en la Pascua, donde él hace la purificación del templo, él al decir: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, se estaba ofreciendo su vida como el Cordero de Elohim, dándose en sacrificio como el Cordero de la Pascua, que debía de ser sacrificado.
y que de esa Pascua a la Pascua siguiente, a la Pascua de su muerte, se cumple el año de este ministerio y es el año agradable del Señor. Así que, hermano, como he dicho, los papiros de Bodmer, los números 66 y 75 deben estar en internet porque ahí fue donde lo vi. Aclaran esto y dice que debía decir y estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Cuál? La de los tabernáculos. Pero muchas personas, al ver las señales que él estaba haciendo en los enfermos, las señales que hizo en la boda de Caná, las señales que hizo en la Pascua con la autoridad que habló allí en la Pascua de la purificación del templo, y posteriormente hizo muchas señales que no están escritas en este libro, pero hizo también la multiplicación de, es decir, en la sanidad a este hombre que hacía 38 años estaba en un lecho donde luego de estos 38 años el Mesías le dijo: toma tu lecho y anda. Así que las personas mirando estas señales, muchas personas, un volumen muy grande de personas le seguían. Mira, hermano, hay que entender algo y lo vamos a ver, si el Espíritu así lo quiere, en el desarrollo de este capítulo. Y es que las personas están buscando no solamente el mensaje agradable a sus oídos, sino también las señales. Las señales. Hoy orando porque nadie puede recibir nada si no le es dado de arriba, del cielo. De manera, hermano, que aunque las personas a veces reciben, por un acto de fe que hacen, reciben sanidad u otra señal, no le atribuyen al Elohim eterno y a su Hijo la gloria de vida, sino que a veces se lo atribuyen a otras cosas, al hombre, a un ministerio, no sé. Pero sabemos que el hombre nada puede recibir si el Padre no lo permite. Son cosas que Elohim, aún en la misericordia de Elohim, aún cuando las personas, porque también en mi vida, en un momento determinado, me ocurrió algo, la pérdida de una bicicleta. Por supuesto, no conocía a Elohim, ni a su Hijo tampoco, y estaba en mi vida de pecado, y yo hice un clamor tan grande por la manera en que ocurrió, y ciertamente a la semana yo encontré esa bicicleta. Ahora yo pienso, ¿por qué la encontré? No solamente porque tuve un acto de fe al clamar a Dios que no conocía por aquella bicicleta, sino que no le atribuí la gloria de vida porque no lo conocía. Pero ahora digo que todas esas cosas ocurren en la misericordia de Elohim, que el hombre, aun cuando el hombre no lo conoce, él manifiesta su gloria, porque en un momento los discípulos le preguntaron: ¿y quién fue que pecó, este o su padre? Y él dijo: no, es para que, como decir, para que Elohim reciba gloria. Así que, hermanos, todas esas son cosas que pasan y forman parte del peregrinar de una persona hasta que a la postre llega al conocimiento de la verdad. Pero la verdad es el Hijo de Elohim. La verdad es que nada de lo que ocurre en el mundo se hace sin la anuencia del Padre
y todo lo que el Padre hace, lo hace por medio de su Hijo. Aún en la ignorancia, en la incredulidad, en la desobediencia del hombre, Dios se glorifica en la necesidad humana. Este hombre que hacía 38 años y recibió la salud, no sabía quién era que lo había sanado. Solamente él sabe en su corazón, y fue al templo como que atribuirle a la religión judía, a esas cosas, ¿no? Quizás dar gracias, y de esa manera fue al templo, y así eso ocurre a diario en el mundo. Pero mira, hermano, es el pecado el que trae toda la condición trágica, toda la condición de enfermedad que existe en el mundo. Él le dice a este hombre: mira, has sido sanado, no peques más para que no te ocurra algo peor, para que no te sobrevenga algo peor. De manera, hermano, que el pecado sí destruye, el pecado sí mata, y que solamente por medio del Hijo de Elohim es que Dios perdona el pecado. Este hombre no solamente había sido sanado, sino que había sido perdonado, pero en su mente, en su conciencia, él no estaba convencido de pecado. Por eso se le dijo: has sido sanado, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. A veces leemos y no nos damos cuenta de ciertos detalles, pero lo que sí vemos con nuestros ojos en el mundo, que el mundo está siguiendo las señales. El mundo está buscando resolver sus problemas, resolver sus necesidades, pero siguiendo ciertas y determinadas señales, como por ejemplo, el agua se está moviendo, allí están ocurriendo sanidades, no importa lo que se esté moviendo, pero todo ocurre, uno, por la voluntad de Elohim, y dos, por medio de su Hijo, aunque el mundo no lo conozca, aunque los suyos no lo reciban. Es así. Por eso, hermano, al dar este testimonio, estamos dándole gloria a Elohim por todo lo que ha ocurrido en nuestras vidas, dándole gloria a su Hijo, porque por medio de su Hijo es que hemos recibido todo ese amor y toda esa misericordia. Como dice Apocalipsis, que nuestra salvación se debe, la salvación de la humanidad se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. No hay ningún tipo de organización, ni religiosa, ni social, ni política, que se atribuya la gloria que le pertenece solamente a Elohim y a su Hijo. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. No es que usted vaya a un lugar, no es que nada. Nuestra salvación se debe al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esos son los únicos a los cuales debemos tributarle la gloria debida a su nombre. Pero muchas personas lo siguen, y esa es la verdad del mundo. Siguen las señales. Y en este principio de este capítulo, eso es lo que vemos. Que después de todas estas sanidades, el mundo empezó a irse detrás de él. Muchas personas de diferentes maneras, de diferentes formas de pensamiento y creencia, lo comenzaron a seguir. Y dice que yo pienso que este es un capítulo, como en todos los capítulos, que él va a manifestar su gloria, como lo hizo en la boda de Caná, que dice que después de el milagro de el vino, pues
en todos los capítulos, Él lo que hace es manifestar su gloria, revelar quién es Él y quién es el Padre, es decir, la gloria del Padre. De manera que cuando Él alzó los ojos y vio que había venido a Él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? El profeta Eliseo, en una circunstancia similar, pero con menos personas, le dijo a su ayudante, a Gehazi, que le diera pan a aquellos hombres. Eran aproximadamente 100 hombres que estaban allí con ellos, y que le diera pan para que comieran. Y él le dijo: ¿de dónde sacaremos pan para darle a tantas personas? Y dice que un hombre de Baal-Salisa llevó 20 panes de cebada y trigo fresco, y lo dio. Pero dijo: ¿y qué es esto para tantas personas? Es decir, que lo mismo, como dice Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Eran cerca o más de 5,000 personas. Es decir, que aquí él está cumpliendo en parte la palabra de Elohim, la profecía de Eliseo. Estaba indicando a Eliseo, como mismo estaba indicando a Moisés, porque él dijo que Moisés había escrito acerca de él. Vemos como él va vindicando a los profetas verdaderos. Al profeta Juan lo estaba vindicando, y así va vindicando a sus discípulos. Pero decía esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Había una palabra de Elohim que decía: y comerán y se saciarán y sobrará. Es decir, que esta profecía estaba dada y el Mesías la iba a cumplir, porque acerca de él, pues, era que estaba esta escritura o esta profecía. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos dijo: Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto para tanto. Entonces él les dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número de 5,000 varones. Repito, las personas, viendo las señales que él hacía, una multitud le seguía. Y por supuesto que, viendo la necesidad de pan que había para darle, los discípulos pues se preguntaban, o él, para probar a los discípulos, de alguna manera le dijo: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde lo vamos a sacar? Mira, hermano, quizás, no sé, el tipo de persona que están recibiendo o que siguen este testimonio. Buenas. Aquí recargan. Les decía que él, para probarlo, pues le decía que de dónde iban a sacar pan para darle. Pero él sabía lo que le estaba diciendo, que personas de la India, personas de Cuba, personas de México están siguiendo estas publicaciones, y aprovechamos para darle la bienvenida a todos los que se suscriben en este canal y los que de alguna manera están siguiendo nuestras publicaciones con el testimonio del Espíritu que he recibido, y que con este capítulo llegamos al capítulo número 56.
Le damos gracias, Elohim, por todas aquellas personas. Le damos la bienvenida a todos aquellos que se han suscrito y que siguen nuestras publicaciones. También pueden ser miembros de nuestra comunidad, la comunidad de Testigos de la Vida, que YouTube ha puesto a nuestra disposición en el canal. Cuando usted entra al canal, allí está por donde usted puede hacerse miembro de nuestra comunidad. Fundamentalmente aquellas personas que se han suscrito pueden hacerse miembros de nuestra comunidad y tienen todas las publicaciones de nuestro canal a su disposición. Pues, como le decía, en el mundo hay muchas necesidades, hermanos. No es un secreto para nadie que la situación económica mundial, quizá usted esté en un país que de algún modo haya abundancia de alimento, pero quizás no haya dinero. Quizás esté en un país donde ni hay dinero ni hay alimento. Y quizá usted esté en un país donde es posible que haya dinero, pero no hay alimento. Cada cual sabe la circunstancia, pero creo que en el mundo de que existe el hombre sobre la tierra, el hambre y la necesidad de alimento siempre ha sido algo que ha estado con el género humano. La pobreza siempre ha estado con el género humano. Y cada día, a pesar del desarrollo de la ciencia, cada día no solo el hombre es más pobre espiritual, sino que también es pobre en su alimentación. De manera, hermano, que el Mesías no solo demostró durante todo el periodo del éxodo del pueblo de Israel en el desierto, donde por supuesto no había agricultura, no habían, como decir, mercados para comprar carnes, para comprar pan, pero Elohim, en su inmenso amor y misericordia y poder, lo alimentó con maná durante 40 años. Dice que sus piernas nunca se hincharon, sus ropas no se envejecieron en su cuerpo, no se enfermaban, pero sí, producto de la incredulidad y de la desobediencia y de la murmuración, toda la generación que salió de Egipto pereció en el desierto. Lo que quiero decir, hermano, que en tiempo de necesidad podemos confiar en el Mesías. Quizás no nos dé riqueza, quizás no dé el maná diario, pero con salud, que es lo más importante para un ser humano, aunque sea con maná, pero con salud, como tuvieron ellos, pero siempre, hermano, con una actitud de fe a nuestro Mesías, de que Él no nos faltará. El Salmo 23, en el original dice, Elohim es mi pastor y no nos faltará. Es decir, eso se cambió y se puso, Elohim es mi pastor y nada me faltará. No, es y no me faltará. Él será fiel. Él ha sido fiel, Él es fiel y Él será fiel. Así que, hermano, es Él el que no nos faltará. Será siempre aquel que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es nuestro Mesías, ese es nuestro Elohim. Y pues
dice que él hizo recostar a la gente. Como le decía, muchas personas siguen las señales y demás, pero aquí vamos a revelar a quién verdaderamente es al que hay que seguir. Y dice que él dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó el Mesías aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían, es decir, de acuerdo al comer de cada uno de los que estaban allí. Comieron hasta que se saciaron, es decir, hasta el comer de cada uno. Mire, hermano, hoy tuve una conversación donde quizás a veces las personas pues desperdician alimento porque cocinan no de acuerdo al comer de cada persona, sino que cocinan abundantemente, lo que posteriormente trae por consecuencia que haya que botar todo aquello que no pudieron consumir. No debe ser así, hermano. Se debe cocinar. Cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua, dice que de acuerdo al comer de cada uno, y que si la familia era muy corta, pues se unía al vecino y era de acuerdo al comer de cada uno, y que lo que se sobraba debían de quemarlo al otro día al fuego. Lo que quiero decir es que aunque usted tenga abundancia, no bote alimento, hermano. No desperdicie alimento. Aquí el mismo Mesías, usted van a ver cuando dice, cuando terminan, dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, porque Elohim le da valor. Es como decir, a veces nosotros menospreciamos las cosas que quizá no nos cuestan, que quizás han llegado a nuestras manos de alguna manera y sencillamente a veces la desperdiciamos, la botamos. Miren, hermano, en el mundo siempre ha habido pobreza, en el mundo siempre ha habido pobre. Hoy en mi país, en Cuba, hay personas pasando hambre. Eso no es un secreto para nadie. Y no lo digo solo de Cuba, lo digo de México, lo digo de la India, lo digo de todos los países del mundo. Pero creo que es una enseñanza de las Escrituras y de nuestro Mesías no desperdiciar alimentos. Él lo dice, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Es decir, porque Satanás lo usa todo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Cuando él está destruyendo alimento, cuando se está botando alimento, pues sencillamente él está, como queriendo decir, teniendo como nada la obra de la creación, porque los alimentos que percibe el hombre vienen de la creación de Elohim. Los animales, las carnes, los vegetales, las frutas, etcétera, vienen de la creación de Elohim. Y lo de Satanás es precisamente menospreciar la creación de Elohim, la palabra de Elohim, la palabra del Mesías, hacerla nula. Así que dice que
habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Eliseo le dio alimento a 100 varones que andaban con él, pero el Mesías multiplicó 5 panes y 2 peces para que comieran más de 5,000 personas. De acuerdo a su comer, se saciaron, y dice que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Es decir, que recogieron 12 cestas que no se perdieron, sino que se dejaron para que nada se perdiera y todo se pudiera aprovechar. Creo que es una cobertura que nos ha dado el Espíritu para que en nuestros hogares, en nuestra vida cotidiana, veamos esto como la voluntad de Elohim, de no botar nada y de que nada se desperdicie, que nada de lo que Él nos da se pierda, sino de que todo sea aprovechado, porque siempre hay un ser que lo necesita, hermano. Y cuando Él te da, así sea en abundancia, es para que lo uses bien, no solo en los alimentos, sino en todo el sentido de la palabra. Aquellos hombres, entonces, viendo esta señal, por supuesto que esto tiene sus interioridades, estamos en la superficie, pero esta señal de las multiplicaciones de los panes está en el contexto también profético del maná. Está en el contexto profético de cuando Él da el maná en el desierto. En Números, el capítulo 21 de Números, vamos a ver si lo podemos leer en la Taná, pero en el capítulo número 21 del libro de Números, no vamos a poder ver la Taná, pero lo vamos a leer en Números capítulo 21, lo vamos a ver en una Reina Valera. Dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai, a Elohim, y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Adonai escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron al monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Elohim y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Estaban hablando del maná, es decir, estaban murmurando de Moisés y de Elohim, por cuanto dice que ya estaban fastidiados de aquel maná que estaban comiendo en el desierto. Quizás, por eso digo, hermanos, que las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel son enseñanzas para nosotros hoy, porque sin darnos cuenta, su propio pueblo hoy murmura: estoy cansado de comer esto, bueno, en mi país, por ejemplo, a veces dicen: estoy cansado del picadillo, estoy cansado del chícharo,
estoy cansado del huevo, y a veces tenemos que clamar al cielo para que haya picadillo, para que haya chícharo o para que haya huevo, porque a veces no aparecen ninguno. Pero murmuramos de esta manera. Y ellos pues estaban murmurando también. Y dice que Adonai envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Por supuesto que esto es debido al maná, pero está, déjame ver, me van a disculpar, porque voy a buscar la cita donde está el maná. Es un poco, está en Éxodo. Aquí en Éxodo, el capítulo 16, dice que después que partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elín y Sinaí, a los 15 días del mes segundo después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Adonai os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Porque vosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Es decir, contra Moisés y contra Aarón, porque ellos no eran nada. Es decir, que estaban murmurando contra el mismo Elohim. Pero escuchen esto, dice: en la tarde sabréis que os he sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Es decir, esta palabra: a la mañana, a la tarde sabréis que Adonai ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Adonai. Esta palabra la vamos a tener presente, porque esta palabra la cumple el Mesías. Dijo también: Adonai os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Adonai ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Ahora vamos a ir al Evangelio Eterno y vamos a ver lo que allí ocurre. Y dice que el Mesías, al ver que lo seguían tantas personas, pues esto ocurre por la mañana, él le da el pan, hace esta multiplicación del pan,
¿Y cuál es la señal de esta multiplicación? Fíjense que aquí él dice que aquellos hombres, viendo la señal que el Mesías había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que debía venir al mundo. Pero entendiendo el Mesías que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse a un monte él solo. Es decir, este es el hombre que nosotros necesitamos. Este es el rey, este es el gobernante que nosotros necesitamos. El que nos dé bastante pan, comida para comer. Es decir, que el Mesías lo que estaba dando con esta señal era mostrando que él fue quien lo sacó de Egipto. Este es el entendimiento que debemos tener de esta señal, de esta multiplicación del pan, que él fue quien sacó al pueblo de Egipto. Por eso él dice: en la mañana van a comer pan y conoceréis que yo fui quien lo saqué de Egipto. Entonces es el Mesías el que está sacando al hombre del mundo ahora para llevarlo a la presencia del Padre, para llevarlo a la tierra, a la Jerusalén celestial, a la tierra, a la verdadera tierra que el pueblo de Elohim debe entrar, a una nueva tierra, es decir, la cual será purificada con el fuego. Así que, hermano, el Mesías lo que está diciendo: yo fui quien lo saqué de Egipto y soy el que ahora lo va a sacar del mundo, para que entonces crean en mí, me sigan a mí y yo pueda sustentarle cada día. Fíjense cuál es. Pero los hombres, entendiendo mal la señal, lo que dijeron fue: este es el profeta que debía de venir al mundo, vamos a hacerlo rey, este es el hombre que nosotros necesitamos para que podamos tener comida en abundancia. Pues bueno, producto de esta mentalidad es que dice que el antimesías, cuando venga al mundo, el que no haga su voluntad sencillamente no podrá comprar ni vender. Es decir, pasará hambre. No podrá comprar ni vender, porque la abundancia del mundo va a estar en la mano del antimesías, de manera que si usted quiere saciarse, usted tiene que someterse a la voluntad del antimesías y dejarse marcar por el, como dicen, la marca de la bestia, que como todo el mundo lo conoce. Por eso es que debemos entender esta señal, hermano, y la dependencia que debemos tener de nuestro Mesías y de su palabra. Tener confianza en cada momento. En cada momento. El hijo de Elohim no puede, es decir, en este caso, los que son hijos de Dios no pueden transgredir con el mundo para saciar su hambre, como decir, hacer las cosas del mundo, lo que hace el mundo normalmente para saciar su necesidad. Por eso él dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la cual dará el hijo de Elohim, es decir, la cual dará aquel que Elohim ha señalado. Por eso es importante saber en quién creemos, hermano. Dice, es decir, que esta primera señal es para que podamos entender que él fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo sostuvo durante 40 años, de 38 a 40 años en aquel desierto, y que ahora el que él va a sacar del mundo a los hijos de Elohim, al pueblo de Elohim, sacarlo del mundo para ser el proveedor de su pueblo. ¿Para qué? Porque si él mismo te dice: ustedes no son del mundo, Padre, te pido que no los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Y dice que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, y que el que se hace
amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim, está diciendo que hay una manera de él proveerte para que tú no te confabules con el mundo, para que no te comprometas con el mundo, a pesar de cualquiera que sea la circunstancia. Por muy difícil que sea la circunstancia, no adore a la bestia ni a su imagen. Manténgase fiel, que él va a proveer. Hermano, son incontables los recursos, las maneras, las riquezas en gloria que tiene Elohim para proveer a su pueblo. Para lo que el hombre es imposible, para Elohim todo es posible. No es por la cantidad de personas, no es la situación que haya. Él ha prometido, creo que esto es importante para los tiempos. Estamos comenzando un año profético. Estamos en el 5º día del año profético. Para los judíos 5786, para nosotros que del calendario, es decir, para los que están en el calendario gregoriano, el año 26, pero el primero, es decir, el 21 de septiembre comenzó el primer día del año del Mesías. El día de Adonai comenzó, de manera, hermano, que estamos comenzando un tiempo profético, profético y complejo, pero que debemos tener confianza en nuestro Mesías. Es decir, que Él multiplique este pan en la mañana. Ahora dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro, y Yehoshua no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yehoshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, Yud-He, no temáis. Es decir, le dio la palabra, el nombre que le fue revelado a Moisés cuando cuando fue escogido para que por medio de él Elohim iba a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Así que él lo que está es revelando el nombre revelado a Moisés, el tetragramatrón. De manera, hermano, que él fue el que sacó a Israel de Egipto. El nombre que él le dijo, Yud-Hei Bat-Hei. Yo soy el que soy y seré lo que quiero ser. Así que, hermano, él le está revelando a los discípulos dos cosas. Número uno, a tono con lo que hemos dicho de la multiplicación del pan. Caminó sobre las aguas. Si usted va a Génesis capítulo 1, dice que el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. De manera que él está revelando al Padre. Él está revelando al espíritu que estaba en él. El espíritu que se movió en el principio y que le hizo nacer. El espíritu de Elohim. Es decir, que él existe desde el principio de la creación. Así que él le dice, Yud-He, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Así que, hermano, esta primera parte de este capítulo revela la gloria
del Mesías, la gloria del Hijo de Elohim, que fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y que mostró su gloria, reveló su poder ante el faraón y su ejército. Si usted quiere saber más acerca de esto, el libro de Éxodo, pues comienza con el llamado de Moisés. ¿De quién es Moisés? El llamado de Moisés. ¿Por qué se llama Moisés? Y cómo fue escogido como un ente profético del Mesías para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero hoy el Mesías nos está sacando del mundo, de las potestades de Satanás, de las tinieblas, de la muerte y del pecado. Es una liberación completa. No solo nos devuelve el libre albedrío, porque un hombre en esclavitud, sea espiritual o física, pierde su libre albedrío. Por eso es que Adonai liberta al pueblo de Israel de Egipto para devolverle el libre albedrío. De manera que por eso es que el Mesías dice que al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Así que, hermano, en esta primera parte, repito, el Mesías no solo está revelando la gloria del Padre, del Espíritu que estaba en él, sino de que él fue quien sacó al pueblo de Israel de Egipto y que el nombre de Elohim está en él. Y ese es una de sus, en la oración que él hace por los discípulos en el capítulo 17 de este evangelio, dice: le he revelado, le he mostrado a los hombres que del mundo me diste, le he dado a conocer tu nombre, el nombre que me has dado. Es decir, que hay un nombre para el Padre y para el Hijo. Es un solo nombre, porque ellos son Ejad. De esta manera culminamos este capítulo número 56. Que el Shalom de Elohim esté con cada uno de los que reciben el testimonio del Espíritu y tenga la confianza de que Él no nos va a faltar cualquiera que sea la circunstancia que estemos atravesando. Nuestro Mesías no solo ha mostrado el amor del Padre, dando su vida, es decir, dando su vida, su carne, como el pan verdadero y su sangre como la bebida verdadera, la cual nos da Elohim para que tengamos vida eterna. Que la gracia y la paz del que está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de nuestro Mesías, estén con todos, ser viviente que habita sobre la faz de la tierra, porque Él tiene misericordia de todos, pero en manera especial con aquellos que son suyos, con aquellos que reciben el testimonio del Espíritu y permanecen fieles a Él a pesar de cualquier circunstancia. Que el Shalom de Elohim esté con todos nosotros. Amén.